Vamos a comenzar nuestro nivel 1 por lo más básico de potencias. Estamos ante las potencias de base natural y exponente natural. Una potencia es una forma abreviada de escribir una multiplicación o producto del mismo número, muchas veces, que llamaremos factores iguales. Veamos un ejemplo. 2 por 2 por 2 por 2 por 2 se puede expresar de otro modo. Observa que expresamos la multiplicación o producto usando un punto y los factores iguales son todos los números que se repiten. A esto lo vamos a expresar de una forma abreviada o resumida por dos números. El primero es el número que se repite siempre, 2 en mi ejemplo, y el otro es el número de veces que se repite, 5 en mi ejemplo. Siempre se pone encima del primero a su derecha. En matemáticas, estos dos números reciben nombres especiales. El número que se repite se le conoce como base. Es sobre lo que se asienta o forma todo este cálculo. La base de esta potencia es 2. Al número de veces que se multiplica la base se le llama exponente. El exponente en este ejemplo es 5. A partir de ahora hablaremos de base de una potencia y exponente de una potencia. Esta potencia se lee 2 elevado a 5 o 2 elevado a la quinta. Este trabajo de potencias también se puede expresar con letras. Entonces decimos que estamos en el mundo del álgebra. El álgebra sirve para construir fórmulas matemáticas. Es la herramienta con la que se construye la ciencia. En mi ejemplo aparecen 5 A's multiplicadas. Entonces esto de forma resumida podrá expresarse como A elevado a 5. Volviendo al lenguaje matemático, llamamos base a mi A, al ser la expresión que se multiplica siempre, y llamamos exponente a las veces que se multiplica la base, en este caso a 5. Esto se lee A elevado a 5. De forma contraria, una potencia puede calcularse expresándose como multiplicación o producto de factores. Por ejemplo, 7 elevado a 3 tiene como valor 7 por 7 por 7, que es 343. 10 elevado a 4 puede expresarse como 10 por 10 por 10 por 10, que tiene un valor de 10.000. Ahora vamos a tratar dos potencias muy típicas, especialmente porque tienen sentido geométrico, es decir, porque podemos visualizarlas e incluso dibujarlas. El primero se llama el cuadrado de un número. Elevar un número a la potencia de exponente 2 se dice de forma habitual elevar al cuadrado. Por ejemplo, el cuadrado de 5 es 5 elevado a 2, que vale 5 por 5, es decir, 25. Y geométricamente significa que tengo 25 cuadraditos que forman un cuadrado. Vamos a entender esto. Observa el siguiente cuadrado. Está formado por 5 filas de cuadraditos y 5 columnas de cuadraditos. En total son 25 cuadraditos que forman un cuadrado, pues 5 elevado a 2 o al cuadrado se dibuja o representa de este modo. La segunda de las potencias que tienen un uso muy frecuente se le llama el cubo de un número. Además también la podemos representar. Elevar un número a la potencia de exponente 3 es elevar al cubo. Por ejemplo, el cubo de 5 es 5 elevado a 3 y vale 5 por 5 por 5, es decir, 125. ¿Y cómo lo podremos representar o dibujar? Pues como un cubo formado por 125 cuadraditos, como aparece en pantalla. En definitiva, 5 elevado a 3 se dibuja
como un cubo de 5 cuadraditos de lado. Ahora vamos a aprender a utilizar la calculadora para realizar potencias. Lo primero es recordar que hay dos tipos de calculadoras, las llamadas sencillas y las llamadas científicas. Las podremos diferenciar por dos características. La primera es que una calculadora sencilla tiene muchos menos botones que una científica. La segunda es que la pantalla de una sencilla es menos ancha que la de una científica. ¿Cómo podemos calcular potencias con la calculadora sencilla? Pues utilizando las teclas por e igual. Veamos un ejemplo. Calcula con la calculadora sencilla 9 elevado a 6. Primero pulso la tecla 9, luego la tecla por dos veces y a continuación pulso la tecla igual. De este modo obtendré en pantalla 9 al cuadrado, es decir, 81. 9 por 9. Si pulso de nuevo igual, le indico a la calculadora que he elevado a una potencia más el exponente, es decir, el exponente es ahora 3, resultando 9 elevado a 3, o 9 por 9 por 9, que es 729. Y de este modo podré calcular pulsando igual 9 elevado a 4, 9 elevado a 5 y finalmente 9 elevado a 6, es decir, 9 por 9 por 9 por 9 por 9 por 9, que es 531.441. ¿Cómo funciona el proceso con las calculadoras científicas? Pues exactamente igual, aunque al ser una científica también podemos utilizar una tecla especial para ello. Esta tecla hace que el cálculo sea más rápido de obtener. Es la tecla X elevado a Y o X elevado a cuadradito. Por ejemplo, 9 elevado a 6 con una calculadora científica se puede calcular del siguiente modo. Pulso 9, X elevado a Y, luego pulso 6 y finalmente pulso la tecla igual, resultando los 531.441 que vale esta potencia. Mucho más rápido. Es importante mencionar que cuando la potencia que calculamos resulta un número muy grande y no cabe en pantalla, va a aparecer de una forma muy sencilla. Es la que llamamos la notación científica. Por ejemplo, este 45 elevado a 8 es exactamente 1,6815, etc. por 10 elevado a 13. Esto quiere decir que el resultado es un número que obtendrás al desplazar la coma del decimal 13 lugares a la derecha. Es claramente un número muy grande. Reto de Arquímedes. Estos edificios tienen el mismo número de ventanas en todas sus caras o fachadas. Expresa con una potencia de base 5 y calcula cuántas hay en total. Los criterios de calificación serán el 50% del valor del ejercicio por copiar el enunciado junto a la ilustración que le acompaña, es decir, al dibujo. El 25% del valor del ejercicio por expresar el resultado como una potencia de base 5. El 25% del valor del ejercicio por calcular el valor de la potencia anterior.